Hola, muy buenos días. Soy Eduardo de la Teja Ángeles y hoy, 31 de marzo, último día del mes, tengo el placer de presentar a ustedes al, doc- pues, al maestro, es que tiene tantas cosas, Alejandro, que es muy difícil, pero es Alejandro Rosado Morales que nos va a platicar el día de hoy sobre la guía ética para la transformación de México. Alejandro es hijo de un combatiente republicano de la Guerra Civil Española, nació aquí en la Ciudad de México, tiene muchos estudios, entre ellos de física, de ciencia política, aunque él le dice que es sociólogo, también tiene psicoterapia, ha escrito infinidad de varios libros, también ha escrito artículos, ha trabajado en la Universidad Autónoma de Chapingo, ha estudiado también en la Universidad Americana, en fin, es una persona muy preparada con quien vamos a disfrutar esta plática del día de hoy. Alejandro, si eres tan amable de empezar. Muchas gracias, Eduardo, amable por la invitación que me hace esta no gubernamental de despertares, que pues tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora, que no es casual, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar. Que me ha dado así. Yo en realidad soy un autodidacta que ha estado un poco autoexiliado aquí en este estudio durante muchos años. Y bueno, pues muchas gracias por la presentación. Fíjese que voy a hablar de la conocida y divulgada publicación de la guía ética de la Cuarta Transformación, para hacer observaciones, precisiones, críticas, en un ánimo no criticón, sino en un ánimo crítico. La crítica es apasionada e incluso amorosa del objeto que critica. Es decir, no se intenta destruir, sino se intenta construir, como cuando se hace una crítica de un padre a un hijo. Es una crítica, digámosla, amorosa o con ganas de mejorar. Muy bien. En primer lugar, creo que la crítica debe centrarse en dos ejes. Uno de ellos es, sin dejar de valorar el enorme esfuerzo que significa una guía ética para esta temporada de estos tiempos, lo más importante, creo yo, es que esta ética tenga una especie de ubicación. Todas las épocas, culturas tienen su propia ética. Ética es un esfuerzo de elaboración casi filosófica acerca de lo que es correcto y lo que es bueno para los seres humanos en una cierta cultura. Y esto se confunde con la moral. La moral está muy íntimamente ligada a la ética, solo que la moral, digamos que es espontánea. La moral es socializada. La moral puede estar en contra de la ética o puede estar aparejada y se lleva bien una y otra. Aquí hay una guía ética que intenta, como
todos los discursos éticos, enderezar una cultura que va en decadencia. Desde Aristóteles hasta Kant, de Cicerón hasta este filósofo español Adolfo Sánchez Vázquez o Fernando Savater, las elaboraciones éticas tienen que ver históricamente con las decadencias de las respectivas culturas de los filósofos que se preocupan por la ética. Bueno, eso es lo mismo el caso de México. Tenemos una sociedad tan en decadencia y la cultura occidental está tan en decadencia y es tan evidente para la mayoría de la población que entonces un esfuerzo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por reelaborar la ética, reconsiderarla, muy importante. Tratar de rescatar lo rescatable. Hay cosas que ya no pueden ser rescatadas, pero muchas que sí son rescatables. Y es el intento que está haciendo la 4T. Tener otra visión acerca del comportamiento en la convivencia humana y también un comportamiento íntimo. Muy bien, entonces la ética influye en la moral. La moral influye menos en la ética. La moral es social, es costumbre. Podría decirse que la moral es un conjunto de creencias de la sociedad y la ética podría decirse que es un esfuerzo mucho más elaborado, en un plan más filosófico, más íntimo, más individual. La ética intenta socializarse. A veces se logra, a veces no se logra. Por ejemplo, Séneca, este gran filósofo moralista, estoico de la decadencia de Roma, elaboró muchas consejas, incluso para el gran poder, para la gente común y para el gran poder. Sin embargo, no pudo tener la decadencia de Roma. Bueno, entonces se trata de un gran riesgo, un valiente riesgo que está haciendo la 4T a través del gobierno de la República. Como decía al principio, voy a tratar de exponer mis observaciones a partir de dos ejes. Uno, el primer eje es el historicismo. Es decir, necesitamos no una ética universal, porque esa no existe. Necesitamos una ética histórica para nuestra concreta época. Una ética para la cuarta transformación. No una ética universal para todos los tiempos y lugares. Había en la época esclavista, que es distinta a una ética en los tiempos, por ejemplo, de la Media, o diferente a una ética capitalista en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI y necesitamos una ética para este momento y para este país, porque tampoco es lo
mismo la ética de un país como México, con enormes igualdades, la ética de un país nórdico, por ejemplo. Y el segundo eje tiene que ser que la ética debe estar enmarcada no en la, solamente en la individualidad de la persona, sino en su sociabilidad. Es decir, una ética social. No esa cantidad de consejos acerca de comportamiento personal a partir de ti mismo. Eso es un concepto muy individualista. Y estamos en un momento de solidaridad, grandes movimientos sociales. Y entonces la ética no puede ser concebida meramente a partir del aislado. Del mismo modo que, por ejemplo, en mi profesión, la psicoterapia, no puede solamente ya practicarse clínica en una revisión exclusivamente personal. Debe ser evaluada en su momento histórico y en su contexto social. Alejandro, tenemos un problema con el audio. Entonces, ¿Habría hasta manera de que te los comunicara? diagnósticos de depresión cambian. No es lo mismo decir, bueno, la depresión es porque tú tienes problemas que no has resuelto, a decir la depresión es porque tienes un trabajo terrible y un patrón que no soportas y eso te está deprimiendo. En fin, entonces, la ética también tiene que estar, digamos que, regida por estas dos coordenadas o ejes. Un eje histórico que trata de ubicar el momento que se vive como sociedad. Y otra, la cualidad social o socializada de los principios éticos. En este sentido, la guía ética tiene cierto desorden y por lo mismo me parece que es desequilibrada, es balanceada. Como un primer intento es muy bueno y yo creo que sería interesante que nuestras contribuciones, nuestras observaciones colectivas puedan enriquecer aún más la redacción de esta ética que intenta desde luego llegar a millones de personas.
O sea, no es un esfuerzo menor. Y hay que considerar otra cosa. La ética sí cambia a la sociedad, pero muy lentamente. Son de esos procesos lentísimos comparados con, por ejemplo, con los procesos políticos. Los procesos políticos son muy rápidos. Las revoluciones, las reformas, las contrarrevoluciones, pues son ocurren en coyunturas, mientras que los cambios en la moral, a partir de la ética y del pensamiento, no son problemas de coyuntura, sino de largos estadios. Por ejemplo, el Evangelio de Jesucristo es todo un tratado ético y práctico. Dice que fue por los años 30 después de Cristo, cuando los cambios son de la política son muy rápidos comparado con los cambios en la mente, en la conciencia social de las civilizaciones. Es muy lento. Como cuando el Evangelio de Jesucristo llegó a ser dominante en el Imperio Romano, 300 años después de la muerte de Cristo, hasta 300 años después, la ética del Evangelio fue adoptada por el emperador Constantino como la ética oficial del Imperio Romano, ya en plena decadencia. De modo tal que la ética cristiana tardó mucho tiempo. Sí, sí se escucha. Sí, sí, adelante. Yo escucho. Tardó Sí, mucho adelante, tiempo adelante. el Evangelio de Cristo en convertirse en una ética hegemónica, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo enorme de la 4T al lanzar esta iniciativa de guía ética. Habría que aclarar entonces que está desbalanceada esta guía. Tiene 20 tesis, no sé por qué tan redondas, tan redondeado en la cifra, podrían ser 21, 22 o 17, pero ese afán de poner 20 tesis como decálogos o como doble decálogo, me parece que es una camisa de fuerza. Por ejemplo, no existe una tesis en la guía acerca del problema de la mujer hoy, que es un problema gravísimo, muy agudo, que requiere un tratamiento particular. Por ejemplo, la última tesis, ¿sí? Por ejemplo, la última tesis, la tesis número 20, es una tesis siempre se deja al último el tema de la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, el problema ecológico y de la lucha ambientalista, siempre se deja al último. Es como un apéndice, como que de rigor, pero que no está elaborado con la suficiente profundidad y prioridad. El asunto de las mujeres y el asunto del medio ambiente tienen que ser prioritarios en una ética para la 4T. Entonces ya desde ahí hay un gran orificio en el documento. Sin embargo, hay tesis muy hermosas
La guía ética trata acerca del respeto a la diferencia, trata acerca de lo importante que es el respeto a la vida, de la dignidad, de la libertad, del sufrimiento y el placer. Es muy interesante esta tesis. Del pasado, futuro, es una reconsideración acerca de lo que somos como historia, de la gratitud, del perdón, de la redención. La redención aquí tiene una acepción de reintegración de los delincuentes a la sociedad. La dificultad que existe de la redención de estos personajes que han cometido actos antisociales, delitos. Acerca también de la igualdad, hay otras tesis, de la edad, la palabra y la confianza, de la fraternidad, de las leyes y la justicia, de la autoridad y el poder. En fin, son distintos temas interesantes. Del trabajo, muy importante, de la riqueza y la economía, de la necesidad de respetar los acuerdos, de la familia y también de los animales, las plantas y las cosas. Bien, creo que la redacción es bastante didáctica, la redacción de estas tesis, que estuvo a cargo de un comité. No recuerdo todos los nombres, solo sé que está Agustín Ortiz Pinchetti, está también Pedro Miguel. Hay también, no solamente son autores masculinos, hay también 2 autoras femeninas y han hecho su mejor esfuerzo. Bien, creo que, por ejemplo, voy a hacer algunos comentarios, puesto que se nos ha ido un poco de tiempo por lo del sonido. Por ejemplo, se habla del respeto a la diferencia y dice, evitemos imponer nuestro mundo al de los demás. La sociedad plural y cada quien tiene su propia idea del mundo. Entonces, lo importante es aceptar que cada quien tiene su propia idea del mundo y no tendríamos por qué imponer nuestra idea del mundo. Esto es fantástico, es muy importante. Sin embargo, al hablar aquí de una unidad horizontal de concepciones del mundo particulares que tiene cada uno de los ciudadanos, olvida la tesis que hay también una especie de imposición vertical que viene de los medios de comunicación ligados a las empresas comerciales, que van imponiendo una especie de única visión del mundo, es decir, la visión unidimensional del hombre. Esto se omite en la primera tesis. Entonces, bueno, está muy bien que tratemos de respetar al prójimo en sus opiniones, pero las grandes corporaciones imponen verticalmente una visión unidimensional. Entonces, el poder de comunicación y de socialización de grandes medios y de los anuncios comerciales es inmensamente superior al de la comunicación interpersonal. Entonces, es muy difícil o poca cosa se puede hacer. Practicar de uno en uno el respeto al prójimo, que es el próximo, la persona más cercana a nosotros, si por otro lado estamos bombardeados por una visión unidimensional del mundo. Por ejemplo, el elitismo y el racismo se imponen en los anuncios comerciales. Los anuncios comerciales aparecen en su mayoría mujeres
guapas, de bellos cuerpos, rubias, o muchachos guapos, blancos, y ya desde ahí hay una imposición inconsciente de una visión do. Esto no lo toca la tesis, la primera tesis. Y así, entonces, hay algunos problemas que yo identifico de las demás tesis. Por ejemplo, dice, la segunda tesis dice, no hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas. No hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Perfecto. ¿Quién lo discutirá? Nadie, ¿verdad? Y sin embargo, la libertad a veces, la lucha por la libertad a veces se contrapone al privilegio de la vida. Es decir, ha habido seres humanos que han dado su vida, y no me refiero a los grandes héroes nada más, han dado su vida por la libertad. Es decir, si aquí en esta tesis la vida es prioritaria, hay momentos en la historia en que es más prioritaria la lucha por la libertad. Esto hay que contemplarlo, porque puede volvernos a pasar. No es algo que ya está completamente superado. Tal vez tengamos que sacrificar algunas generaciones nuestra vida por conquistar la plena libertad. Esto debe ser, pienso yo, aclarado. Es decir, las tesis son demasiado universales, las tesis de la guía, y no contextualizan y no establecen una especie de entramado conflictivo entre distintos valores. Por ejemplo, de la dignidad. Dice, no se debe humillar a nadie. Eso está muy bien. La dignidad es el valor que tiene todo ser humano por el hecho mismo de ser persona. Eso está perfecto. Pero esto es válido en todo el mundo y debería ser válido en todo tiempo. Sin embargo, tenemos que aterrizar esas tesis a estos tiempos. Dice aquí que uno puede ser digno a pesar de su pobreza, lo cual es muy cierto y tiene muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos en nuestra vida de que uno puede mantenerla digna a pesar de la pobreza y a pesar de los castigos. Pero hay un problema. La pobreza es un renglón de la sociedad, pero hay otro renglón olvidado, que es la miseria, o lo que se llama la extrema pobreza. Y son 15 millones en México, o más, ahora con la pandemia yo creo que son más, tal vez 20 millones. O sea, 20 millones. De Uruguay y Paraguay juntas. La miseria es un nivel tan lejano de la pobreza, tan lejano, que podríamos decir que la pobreza tiene acceso a la educación, a los servicios de salud, tiene una televisión, está informada o tiene acceso a la información, viven pobremente pero son organizados, buscan superarse, van a la escuela, las familias pobres, pero los miserables son los verdaderos desheredados y ellos ni credencial del INE tienen, no saben ni de su acta de nacimiento, no saben cuántos años tienen muchas de esas personas. Esos que no podemos ver a la cara, esos que están en cada semáforo, esos viven en la miseria y la miseria es de por sí ya humillante, de tal modo que una tesis que diga no permitas que nadie te humille, bueno, tenemos 30 millones de humillados en las calles y en el campo que prácticamente desconocen de estos derechos y que
hay que atender esa tesis porque está muy bien que no, que nadie debe de humillarnos y todos debemos mantener la dignidad, pero si no hay noción de dignidad ni siquiera en los estratos de la miseria, ellos no tienen acceso ni siquiera a la salud pública ni a la escuela pública. Entonces, es problemático. Pienso que las tesis deben ser problemáticas, las tesis éticas, no tesis como de sabiduría y consejos, sino veamos qué problemas tenemos éticos. Tenemos este problema, hay pobreza que puede ser muy digna, pero hay miseria que no puede ser digna. En fin, de la libertad, bueno, se habla muy bien de la libertad, es una buena tesis. Creo que la libertad debe ser concebida como un contrato social. Aquí no se menciona tanto, y en fin, y debe ser más distinguible de ese concepto, esa creencia moral de que la libertad es lo que hace con su vida solamente, o sea, a partir del individuo. No, hay una libertad que tiene que ver con la historia. En ese sentido, me gusta mucho la definición de libertad que describía Hegel y que la retomó después Marx. La libertad como conciencia de la necesidad, como conciencia de lo necesario. Pongo un ejemplo familiar. Un papá muy juvenil, que le gusta la fiesta, que le gusta vivir, pues, en una larga adolescencia, de pronto tiene familia y tiene hijos, y se da cuenta que lo necesario es ponerse a trabajar para sacar adelante a su familia. Eso pareciera una obligación, pero en la medida en que se da cuenta de que eso es lo que toca, entonces ese papá joven comienza a hace su obligación con la convicción de que es lo que le toca en la vida. Ahora imaginemos la necesidad de una revolución o de un cambio social. Uno puede decir, yo soy apolítico y soy libre. No, pero cuando existe una necesidad histórica, hay que encararla. Y cuando uno la encara y se incorpora a lo que es necesario históricamente, pues es un hombre mucho más libre que aquel que se cree libre porque no tiene ningún compromiso. Esto creo que también sería interesante que se incorporase a las tesis. La tesis del amor es magnífica, la tesis número 5 es magnífica. Habría que hacer una observación ahí. Habla del amor de muchas maneras, del amor sexual, del amor a los animales, del amor a la familia, al prójimo. Está muy bien, son distintos niveles de amor y distintos grados. Yo creo que hay algo que habría que añadir. El amor en relación con el poder, porque toda relación de amor, especialmente nosotros lo sabemos en las relaciones de pareja y de padres a hijos, toda relación de amor es una relación también de poder. Entonces, cuando el poder se impone sobre el amor, o el poder utiliza al amor, ahí tenemos que tener más cuidado. Cuando se dice, por ejemplo, mira, todo lo que yo hago por ti y tú cómo me pagas. Esa idea de cuánto me das, ¿no? Como si el amor pudiese pesarse en una báscula. O bien cosas como te pego porque te quiero. El uso del poder con pretextos amorosos. La tesis 6 del sufrimiento y del placer es buenísima. Es una gran crítica a la cultura patrimonialista y machista. Habla de que tratemos de estar en la alegría y en la felicidad
hacia los demás, o sea, que nos hace, que la felicidad de los demás nos da alegría. No te aficiones al dolor, dice. Llora tus pérdidas y sigue adelante. Cuídate y quiérete, pero no disfrutes sintiendo lástima de ti mismo. No disfrutes sintiendo lástima de ti mismo. Esta tesis Monsiváis la aplaudiría muchísimo, porque él fue el principal crítico de esta cultura del llanto y la queja de los machos, ¿no? Monsiváis hizo una gran crítica a la música ranchera, por ejemplo, en donde habría que sufrir a lo macho y llorar a lo macho como una justificación del machismo para insistir en que las mujeres son traidoras y las mujeres son desleales y toda esta idea de mira cómo me pagas cuando yo te di todo mi corazón, ¿verdad? Entonces es una tesis muy buena que hace una crítica a esta especie de masoquismo del dolor. Y aquí habría que hacer una diferencia. El dolor es algo natural y no es el sufrimiento necesariamente. El dolor, bueno, por ejemplo, dicen que a las plantas les duele una herida. Sin duda, a los mamíferos nos duelen las heridas. Pero solamente los seres humanos le echamos rollo al dolor. Y ese rollo al dolor le podríamos llamar sufrimiento. Los seres humanos sufrimos, pero un animal herido le duele. Le duele y llora, pero no echa rollo, no puede echar rollo. Entonces hay una diferencia importante. No necesariamente tendríamos que echar el rollo, ¿verdad? De alguna manera está planteando esta tesis cierto estoicismo ante el dolor. Esto es interesante. El estoicismo surge precisamente en las épocas decadentes. Entonces, me parece muy interesante. Hay una tesis acerca del pasado y el futuro que no me gusta nada, la tesis 7. Prácticamente dice que pues hay que amar a nuestras generaciones futuras y también a nuestras generaciones pasadas, pero llegan al exceso de decir que prácticamente hasta el primer ser humano. Es decir, es un planteamiento de amor evolucionista, es decir, hay que amar al primer Australopithecus que existió en África, hay que amarlo. Pero vuelvo a decir, falta ubicación histórica. Realmente a mí no me afecta mucho, yo que tengo antecedentes, mi padre era de Asturias, no me afecta mucho la existencia de neandertales que se mezclaron con Homo sapiens en esa zona de Asturias y Galicia. Realmente esa es la parte evolutiva. No me afecta mucho emocionalmente. Quizá sea muy padre estudiar antropología y sea una pasión por el conocimiento, pero me afecta más, por ejemplo, la muerte de Madero, el asesinato de Madero y Pino Suárez. Eso me afecta más emocionalmente que mi antepasado neandertal o Homo sapiens que pudo haber convivido en las montañas de Asturias. Con esto quiero decir que la ética, esta tesis 7, debe de aterrizar más a lo que nos afecta del pasado, sin que caigamos en el evolucionismo, ¿verdad? O en el arqueologismo, sino en la historia. La historia no es lo mismo que la arqueología. La historia es la historia de las culturas y de las civilizaciones. Y esas tienen mucho más efecto en nuestros comportamientos emocionales que el conocimiento arqueológico.
sin menospreciar la gran ciencia de la arqueología. Pero en la ética, pues, caramba, creo que nos afecta más lo que pasó en la conquista de México o las cabezas cortadas de los insurgentes jefes como Hidalgo Hidalgo y Allende y exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas. Yo creo que eso nos afecta mucho más que descubrir un mamut y amarlo. O sea, esa parte me parece que está un poco desubicada porque necesitamos una ética histórica, insisto. En fin, hay hay una tesis muy interesante del perdón. Dice, el perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe. Y después se desglosa un poco más acerca del perdón. Pero no se concibe el perdón como un acto social. Para perdonar se necesitan dos. Cuando hay un perdón unilateral, no es estrictamente un perdón. Ese perdón unilateral, pues lo ejerce Dios, para los que creen en Dios. Por eso muchos dicen que Dios lo perdone, porque yo no lo perdono, ¿verdad? Es decir, tiene que haber un suplicante y el agraviado a quien se le suplica el perdón. Es un acto social. Uno no puede perdonar unilateralmente. Se llamaría de otro modo, se llamaría superarlo terapéuticamente, olvidarlo, etc. Dice Borges algo muy interesante. Dice, dice así Borges, yo no hablo de venganzas, ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón, dice Borges. ¡Wow! El olvido. ¿Podrán olvidar los padres de los chicos de Ayotzinapa? Aquí más bien se dice ni perdón ni olvido. Entonces, es una tesis complicada. Tenemos que ser más aterrizados, sigo insistiendo, más. A estas tesis les falta historicidad. Por ejemplo, el libro del Eclesiastés en la Biblia es mucho más historicista que cualquiera de estas tesis. El Eclesiastés dice, hay tiempo para todo. Hay tiempo para amar y hay tiempo para odiar. Hay tiempo para perdonar y hay tiempo para no perdonar. Hay tiempo para la alegría y hay tiempo para el sufrimiento o para el llanto. Hay tiempo para bailar y hay tiempo para estar solos. Todos tienen su tiempo. Entonces, ¿cuál es el tiempo de la 4T? ¿Qué es lo que toca? ¿Perdonar? ¿Olvidar? ¿Venganza? Es problemático. Yo no sugiero nada. Yo más bien lo que aquí supongo es que las tesis deben de elaborarse con muchísima más problematicidad. Menos consejos y más exposición de los problemas con la mejor actitud. Desde luego, la cultura mexicana no es estoica como la grecolatina, es hermética, que no es lo mismo. Un estoico asume digamos que el dolor lo asume como algo que no le afecta porque está profundamente estructurado y siente una especie de plenitud interna a pesar de los dolores o de las pérdidas que uno tenga.
En México no, en México más bien practicamos el hermetismo y el hieratismo, es decir, aquí no pasa nada. Como Cuauhtémoc, el príncipe Cuauhtémoc, cuando es torturado por los españoles, cuando le queman los pies, y entonces, no sé si sea cierto o no, pero es lo que la leyenda. Y entonces dice, ¿acaso estoy en un jardín de rosas? Es decir, ese hermetismo es el hermetismo de un Juárez, ¿sí? La expresión de Juárez que nunca sonríe, o el hermetismo de Cárdenas también, ¿no? Y de Cárdenas, o sea, jamás sonreían. Esto es otra cosa, no es estoicismo, es hermetismo. Tenemos una gran historia de perdones. Una de ellas es la de Nicolás Bravo, cuando perdonó a un batallón de realistas prisioneros, a pesar de que recientemente habían asesinado, o habían fusilado al padre de Nicolás Bravo. Morelos le ordenó a Nicolás Bravo, fusílelos a todos. Y Nicolás Bravo era un joven general que decidió, en un momento realmente épico de la fundación de nuestro país independiente, decidió perdonar la vida a todos los prisioneros realistas, que eran 300, y no solo eso, sino además dejarlos en libertad. Y muchos de esos prisioneros se quedaron con el ejército insurgente. En fin, hay otra concepción acerca del perdón que tenía el poeta alemán Heinrich Heine, que decía, era muy chistoso porque decía, yo lo que pido para ser feliz es una casita sencilla, una cama decente, buena comida y unos cuantos árboles junto a la puerta. Muy sencillo es lo que pide el poeta Heine. Luego dice, si el buen Dios quisiera hacerme completamente feliz, podría hacerme gozar del espectáculo de 6 o 7 enemigos colgados de esos árboles enfrente de mi casa. Yo les perdonaría todos los agravios que me hicieron, puesto que debemos perdonar a nuestros enemigos, pero luego que los hayan ahorcado. ¿Cuál es la ética nuestra, verdad? ¿Cuál es la ética del perdón con los expresidentes, por ejemplo? Hay que preguntárnoslo, hay que debatirlo con complejidad. El tema de la redención o de la reinserción de los delincuentes a la sociedad es también muy complejo. Dice, bueno, debemos de darle una oportunidad, no podemos resolver los problemas de la violencia con más violencia. Está muy bien, yo creo que necesitamos ser justos, no haciendo más daño. Justos, no haciendo más daño. Hay muchos ejemplos de reinserción de los delincuentes a la sociedad. El más literario de los ejemplos es el de Los Miserables, ¿no? De Víctor Hugo, cuando Jean Valjean es convertido literalmente por un obispo que es robado por Jean Valjean, el personaje, y el obispo después de ello le dice, se te olvidaron estos candelabros de plata, y eso provoca que en Jean Valjean una cimbrada de emociones que lo hace cambiar. Bien, pero no solamente es la literatura, lo ficticio, también tenemos a un Pancho Villa llorando ante la tumba de Madero, que lo convierte en un verdadero revolucionario, siendo que era un bandido. Pero tenemos el caso del Mijis, un muchacho que era líder de una banda de delincuentes en San Luis Potosí y que modificó su vida y ahora es diputado por Morena. O tenemos a Fray Tormenta, el famoso padre, sacerdote, que es al mismo tiempo fue luchador
de lucha libre, enmascarado, el Fray Tormenta, que ha rescatado a muchísimos niños de la calle, siendo que él era un niño de la calle, y se reinsertó a la sociedad siendo padre. Muy bien, no todo se puede, no todos pueden reinsertarse en la sociedad, reincorporarse. Hay avances en la psiquiatría en donde se habla de que hay trastornos sociopáticos prácticamente incurables o de muy difícil manejo. Por eso Séneca decía, para saber distinguir entre caracteres curables y los que no tienen remedio, el poder público, la buena voluntad del poder público debe de ser moderada. Los maras salvatruchas en El Salvador tienen muchos problemas para reinsertarse. Están muchos de ellos arrepentidos de su pasado juvenil y delincuencial, pero están todos tatuados, toda la piel tatuada. Y cuando intentan reinsertarse buscando un trabajo en El Salvador, nadie los acepta. Problemas complejos. Muy bien. Hablaré, bueno, la tesis 12, por ejemplo, es muy buena, es acerca de la verdad, las palabras y la confianza, y comienza con una frase que dice, no mentir, no robar, no traicionar. Ya saben de quién es esa frase. Me parece que es buena, no hay duda de todo esto. Decir la verdad en esta tesis está muy bien, pero la verdad, por ejemplo, Jesucristo decía, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Y el que no me siga, pues pobre de él. Sócrates, en cambio, decía, yo no tengo la verdad, pero entre todos, a través del diálogo, podemos tener la verdad. Sócrates fue un filósofo de la decadencia griega. Y Jesús, pues un místico de la decadencia romana, de la decadencia romana. Saramago dice, no somos nuestra palabra. Y lo que digamos nos describe. Entonces, wow. Tenemos además una tradición muy bonita infantil. De niños, cuando contábamos una historia, a veces fantásticas o parecían fantásticas, los niños los escuchas, niños, decían, ¿lo que dices es palabra de honor? Y uno se la pensaba y decía, bueno, tanto como palabra de honor, no. O algunos decían, sí, palabra de honor. Había un honor en los sutiles y con ellos, con esa palabra del honor, no se jugaba. Iba en serio. Necesitamos recuperar la palabra de honor. Y por otro lado, el problema de la mentira, ¿verdad? La mentira es, sobre todo, el esconder, ocultar. Bueno, hay una mentira pública que es la de los demagogos o la de las empresas comerciales que venden chatarra, por ejemplo, comida chatarra, pura mentira. Pero también está la mentira del hombre, sobre todo del hombre que se trata de pasar de listo, no solamente ante la autoridad, sino ante su propia pareja, las infidelidades, andar escondiendo cosas. Ese es un problema ético profundo. En ese sentido, hay un dilema dentro de un dilema. Shakespeare decía un dilema: ser o no ser. He ahí la cuestión. O somos o no somos, como dice el presidente, ¿no? Nada de que a medias tintas.
Pero en México tenemos la tradición de Cantinflas, un gran cómico, que decía, ser y no ser, ahí está el detalle, ¿sí? Aparentar una cosa y ser otra, ese es el detalle, así es como la haces en este país. Entonces nuestro dilema es Shakespeare o Cantinflas. Digamos, todo esto no digo que tenga que estar escribiendo en las tesis, pero sí reflexionarse pues, con mayor profundidad. Yo creo que una de las más grandes tesis es la 13, que se llama de la fraternidad. Ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás, dice la tesis. Bueno, esta es la tesis de la 4T. Es una tesis de identidad, porque la 4T es la fraternidad y la fraternidad es la 4T en este momento histórico. Es precisamente alcanzar aquella consigna de la Revolución Francesa, de las 3 consignas, o los 3 valores supremos, libertad, igualdad y fraternidad, es la tercera, es la consigna que debería de rescatarse porque no se ha cumplido. Llevamos 200 de revolución burguesa, capitalista, y la fraternidad no se cumple, salvo en pequeñas zonas del mundo. Es el verdadero desafío de la 4T desde mi punto de vista. Tenemos a nuestro favor algo. Ya las comunidades, que son muy fraternas, las comunidades pequeñas, las comunidades rurales, o los batallones de bomberos, o los batallones de soldados, son muy solidarios, pero son pocos. La comunidad se caracterizaba por ser poco numerosa, donde todos se conocían. Y entonces era más fácil, por ejemplo, podemos ser solidarios en un barrio porque nos conocemos todos. Pero la aldea global, aquella idea de McLuhan, quiere decir que hay una especie de comunidad mundial, la aldea, el pueblito, pero hecho ya mundial. Todos con los medios de comunicación nos hemos acercado, aunque no nos conozcamos, podemos conocernos. Y esa posibilidad tecnológica potencia la posibilidad de un nuevo concepto, que sería el de la comunidad ciudadana, que es un término contradictorio. Ciudadanos son individuos separados y libres. La comunidad es un grupo de personas unidos, no muy libres, no muy libres porque se deben a la comunidad. Entonces, por ejemplo, en las comunidades indígenas se acostumbraba hasta hace muy poco votar por un solo partido, en donde entonces ahí en esas comunidades no había el voto universal y secreto del ciudadano, había el voto comunitario. Bien, esto en la medida en que hemos avanzado en la expansión de la aldea global, es muy probable que podamos concebirnos como miembros de una comunidad mundial en donde los problemas de los migrantes sirios nos afecten del mismo modo que a los sirios les puedan afectar los problemas de los migrantes mexicanos. El golpe de Estado en Bolivia nos afecta a tal grado que le brindamos solidaridad al gobierno constitucional ofreciéndole asilo. Esta visión de comunidad global está por trabajarse y va a ser muy importante. Entonces, la fraternidad no solamente es entre el prójimo, sino también entre los lejanos, porque los lejanos también están más próximos. En fin, creo que hay tesis acerca de
de las leyes, en donde se busca desde luego el acceso a un Estado de Derecho, que también es muy lento. El Gordon Brown, el ex primer ministro inglés de hace un par de décadas, fue un ministro laborista, dijo, el problema del Estado de Derecho son los primeros 500 años. O sea que es lento, ¿eh? Aquí tenemos otra importante característica. El Estado de Derecho que estamos impulsando durante la 4T es impulsado, fíjese que no es desde la presidencia, es desde abajo, es de la 4T. La presidencia de Andrés Manuel no podría existir sin un movimentazo desde abajo. Y es un movimiento plebeyo, no es burgués. Aunque el gobierno contemple las relaciones capitalistas dentro de su proyecto de nación, el movimiento tiene una impronta plebeya. Y entonces, buscar un Estado de Derecho desde lo plebeyo, pues solamente en casos como el de la Revolución Francesa, o la Revolución Mexicana también, pero fíjense que este movimiento es pacífico, entonces es inédito, entonces es maravilloso porque es cuando realmente sí se puede hacer cumplir un Estado de Derecho por la vía pacífica. Por la vía violenta, pues no, siempre habrá violencia y siempre habrá violaciones a los derechos fundamentales. Muy bien. Creo que hay una tesis realmente mala, la del trabajo. La tesis del trabajo yo creo que hay que reelaborarse. Dice así, es la número 16, dice, no hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo. Y entonces aconseja que uno ame a su trabajo. Y dice, cuando realices tu trabajo, ten siempre presente, fíjense cómo dice, a tu cliente, a tu consumidora, a tu paciente, a tu educando, y pon en tu tarea lo mejor de ti mismo. Fíjense cómo se refieren a tu cliente, o sea, se está refiriendo a un comerciante o a un empresario, a tu consumidora también, ¿no? Un empresario, a tu paciente, un médico o un psicólogo, y así, y a tus educandos, es decir, maestros que tienen plaza, por lo regular. Pero no hablan de los albañiles, de los cargadores de mercados, no hablan de las trabajadoras domésticas, y yo creo que es una tesis dirigida a la clase media y en donde dicen, ama tu trabajo. Cuando a mí me dicen, ama tu trabajo, empiezo a odiarlo. Yo creo que no es el camino. Y para eso tengo una cita de André Breton, un hombre muy líder surrealista y un pensador social importante, que dice, y que no me vengan después de esto a hablar del trabajo. Quiero decir, del valor moral del trabajo. Me veo forzado a aceptar la idea de trabajar como una necesidad material. En este sentido, soy el más ardiente partidario de que se procure su mejor y más justa repartición. Que las siniestras obligaciones de la vida me lo impongan, sea pues. Pero que me pidan que crea en él y lo adore, en mí o en los otros, eso jamás. Bueno, yo creo que aquí la tesis peca, la tesis sobre el trabajo, peca en lo siguiente. Es un llamado a la mansedumbre proletaria. Y yo creo
que se tiene que hablar aquí del charrismo sindical, se tiene que hablar aquí de los contratos temporales, del outsourcing y de la necesidad de las trabajadoras de percibir sueldos iguales. En la realidad, no le puedes pedir a un jornalero agrícola que está doblado de la espalda durante 8 horas en la mitad de una zona soleada, que ame su trabajo, que cumpla bien con él para ser bien retribuido, eso sí, o sea, que sea responsable, pero que ame su trabajo, difícilmente, creo que es muy inocente, muy pequeño burguesa, como se decía antes, esta tesis. De tal modo que tenemos tesis, un mosaico de tesis mezcladas, ¿no? Con distintas metodologías y distintos enfoques. Muy bien. De la riqueza y de la economía, que es la tesis 17, y es una de las últimas que voy a comentar, la penúltima. La tesis 17 sobre la riqueza y la economía hace una exposición muy importante de la necesidad de jugar limpio, el fair play, el juego limpio en las relaciones de trabajo y comerciales para generar riqueza, porque resulta que en México, y no se subraya en las tesis, pero es importante saberlo o no olvidarlo, en México la corrupción es ancestral y además es un factor de la acumulación de capital en nuestro país, es un factor principalísimo. Cuando Marx estudió el capital, él aclaró muy bien, voy a estudiar el capital respetando las leyes del propio capitalismo, es decir, pagando lo equivalente por el trabajo y que se compre las mercancías en su equivalencia. Y aún así, ahí descubre la explotación de la fuerza de trabajo. Pero está concibiendo un esquema donde no hay corrupción. Y hay un factor de acumulación de capital por la vía de la explotación del trabajo ajeno. Muy bien, en México eso no se cumple porque hay un mecanismo patrimonialista que es la corrupción, que no tiene nada que ver con el capitalismo, sino con sociedades patrimonialistas premodernas, que son un factor decisivo en la acumulación de capital. Entonces, se supone que el capitalismo debía de eliminar ese tipo de mecanismos que no ayudan a la reproducción del capital de una manera más o menos limpia. Aquí el capitalismo nos entrega un déficit histórico porque la riqueza del país se va en 1 billón de pesos anuales en tranzas. 1 billón de pesos. Lo que entonces la 4T busca es jugar limpio, no busca el socialismo, busca jugar limpio, es decir, reglas claras y con árbitros incorruptibles. De eso se trata. Finalmente, de la familia, una gran tesis, es la tesis número 19. Es fabulosa porque rescata a la familia de muchos valores importantes. La familia antes se concebía como el sector más retrógrado de la sociedad, lo que más se resistía al cambio. Pero han cambiado los tiempos y ahora la familia se ha convertido en una fortaleza, en una forma de resistencia a la degradación social y además un factor de cambio. Entonces, esta tesis habla de los numerosos tipos de familia
que existen en México, y me parece muy bella, además, muy bien escrita, y que creo que es de lo más rescatable de nuestra guía de las tesis. En fin, esto es lo que podría decir. Entonces, resumo, repitiendo lo del principio, que quizá no se oyó por los problemas de audio. A la guía ética para la transformación de México, creo que es un gran inicio, es un gran esfuerzo que han hecho desde el gobierno, los redactores de estas tesis, que es un inicio para largo tiempo de discusión y que lo que necesita es que sus tesis tengan más historicidad y un entramado de conflictos sociales problemático. Es decir, que no sean consejos universales que uno siga y ya, porque eso nunca ocurre. Yo, con una experiencia de psicoterapeuta de 30 años, los consejos no ayudan mucho. Se necesita vivirlo en conflicto. Entonces, nada de que, mira, sé feliz, no le hagas caso al que odia. Ese tipo de cosas funcionan muy poco. Nos enganchamos nuevamente con el que odia. Y empezamos a odiar y somos iguales entonces. No, se trata de comprender ese entramado social y en su cápsula histórica específica. No es lo mismo la ética de la Revolución Mexicana, la ética del PRI, que la ética de la 4T, y no es lo mismo la ética de los aztecas que la ética de los novohispanos. Son distintas, porque obedecen a distintas circunstancias. Las éticas no son universales, son históricas. Y las morales, pues también. La moral es la socialización de ciertos principios éticos, como expliqué acerca del Evangelio, que se logró la hegemonía de esa ética 300 años después de muerto Jesús. Entonces, es lento, es problemático y debe ser histórico. Esa es mi opinión. Perdón por la tardanza, pero nos quitó mucho tiempo el problema del audio. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, estuvo estupenda, me encantó, independientemente de lo que fue el audio, estuvo muy bien. A mí me parece que esta guía, como bien guías hacia la 4T, es como decir el cómo voy a llegar a funcionar todo lo que es la 4T, cómo voy a echar a andar esa maquinaria, cómo lo voy a hacer. Entonces, esos cómo son demasiado amplios, pero al mismo tiempo deben de ser nacionalizados, institucionalizados en nuestra sociedad, para que de ahí pudiéramos partir. Y como bien nos dices, teniendo un ejemplo de un problema actual, podríamos aterrizarla y llevarla fácilmente hacia donde queremos. Cuando leí la primera vez la guía, pensé en mis papás, me trajo a la mente a mis papás, como que eran los valores que transmitían de familia en familia, cuando te regañaban o cuando hacía una disertación en la sobremesa del papá y que decía que era lo que, cómo se tenía que hacer, o como, a final de cuentas, cómo se resolvía un conflicto con estos principios, con estos valores. Yo creo que esos, como bien dices, en algún momento de la historia fueron unos y se van modificando a lo que estamos en el actual. Como decías, la parte de que nos hace falta de las mujeres, la familia que hable sobre la diversidad de familias que existen, aunque sea un solo tipo, sola familia, los tipos de familia que existen podían haber sido encauzados y entendidos de otra manera. Eso de decir, bueno, a final de cuentas, ¿qué es lo que nos hacía falta? Que fuera más amplia, más completa, más profunda y más práctica y ubicada en un contexto más actual. Sin embargo, como principio, bien lo dijiste, es excelente. Te agradezco infinitamente esta plática. A mí me abrió mucho los ojos. ¿Hay algunas preguntas, por favor?
A ver, anímense. ¿Quién dice yo? Aquí dice Víctor Rebolledo: Alejandro, tus comentarios como siempre valiosos. Haré un pequeño comentario. La ética y la moral se dan en relaciones sociales históricas en sociedades históricamente dadas. La ética y la moral se dan en términos de poder político. Un sistema político y económico entra en decadencia y descomposición y, como evidencia, se da en el comportamiento inmoral de la acumulación de riqueza de unos pocos y la miseria de millones. Perfecto, Víctor. Es un muy buen camarada contemporáneo mío y a quien le mando un gran saludo y le agradezco mucho esta puntualización, desde luego, ¿no? Es una puntualización digamos, clásica, ¿verdad? De la visión de las relaciones sociales y de explotación y de dominación. Por supuesto que sí. Lo daba por principio, Víctor. Saludos. Álvaro nos dice: en esta tesis del trabajo que mencionas, se puede notar la mano de un grupo que participó en la creación de la guía ética. Te hablo del Consejo de la Comunicación. Tiene una campaña que elogia la labor empresarial porque dan trabajo. La existencia de la empresa necesita del trabajo para operar, así como respirar es sustancial para estar vivo. No solo se requiere dar trabajo, es necesario no explotar, trabajo bien pagado y sin abusar del trabajador. Sí, claro. Sobre todo, aquí es delicado esta discusión. Es delicada porque Andrés Manuel no está planteando excluir al capital, ¿verdad? Es decir, de alguna manera dice, tiene el capital el derecho de explotar al trabajador, pero bajo sus propias reglas de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que plantea Andrés Manuel, o sea, jugando limpio. Explota al trabajador, ok, eso está establecido en la Constitución, pero paga bien los sueldos. Eso no impide que de todas maneras lo explotes, ¿verdad? Y sí, es así, es porque el gobierno de Andrés Manuel y la 4T es de izquierda, pero no es una izquierda socialista. Es una izquierda no socialista. Y en eso tenemos una tradición. La insurgencia de 1810 fue una izquierda, Morelos, ¿no? Y en fin, las 4T, las 4 transformaciones, han sido de izquierdas no socialistas, las hegemónicas. Y ahora de nuevo, no es socialismo, sí es de izquierda, pues izquierda socialista. Eso es importante, porque desde las relaciones económicas capitalistas, la lucha por un Estado social y de bienestar social fue una de las grandes conquistas, tanto en México, con Cárdenas, como en la socialdemocracia europea, que también se puede decir que es una izquierda moderada. Así que, hablar, es lo que hay. Sí. Una pregunta que yo marcaría es, si suponemos que el meollo de la 4T es evitar o disminuir, desaparecer la corrupción, la guía esta nos llevaría a evitar la corrupción, llegaríamos a esto prácticamente. Es el gran reto, mira, porque lo que se plantea, creo, es que si se elimina la corrupción y se tiene un funcionamiento capitalista con un estado social de bienestar, ese modelo podría potenciar muchísimo al país en donde crezcamos todos. Esa es la idea. Pero entonces plantea Andrés Manuel, aunque él tiene una personalidad algo caudillista, eso no importa, su personalidad no importa tanto, lo que importa es cómo la historia lo coloca
en este lugar, en este momento. No es lo que él diga, sino es lo que la historia propone, o dispone más bien. Entonces, Andrés Manuel, aunque es de origen rural y le cuesta mucho trabajo por ejemplo, comprender el fenómeno, por ejemplo, de las mujeres, el conflicto, problemón que tienen las mujeres, y le cuesta también trabajo impulsar, por ejemplo, los derechos de aborto y de igualdad de los matrimonios homosexuales. No importa eso, la historia lo que dispone es precisamente esos temas. Y Andrés Manuel, en ese sentido, junto con todo el equipo y la 4T, buscan ¿qué? No buscan el socialismo, buscan la modernidad, porque la modernidad es el gran pendiente de México. Tenemos 200 años queriendo ser modernos y lo único que logramos es estar modernizados, es decir, con más tecnología, pero con la mentalidad premoderna. La corrupción es la máxima expresión de la mentalidad premoderna, patrimonialista. Entonces, ser modernos, llegar a la modernidad, es un fenómeno desde abajo, no desde arriba. Desde arriba vienen las modernizaciones, como las de Salinas, como la de Miguel Alemán, como la de Porfirio Díaz, desde arriba, sin participación colectiva. Pero las modernidades vienen de abajo. Y hay varias olas u oleajes de modernidades en México. Ya llevamos 4. Son muchas oleadas. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo pasar de un régimen patrimonialista a un régimen moderno. El capitalismo estaría llamado a ser moderno, sin embargo no lo hizo, nos dejó esa tarea a nosotros. Entonces los plebeyos, la lucha plebeya es la que va a modernizar al país. Necesitamos una modernidad que juegue limpio, pero los capitalistas en México y los internacionales que vienen a México no van limpio. Ese es el gran reto. Un mínimo juego limpio. Es como un juego de béisbol o de fútbol soccer, donde los árbitros son incorruptibles y a segunda falta, tarjeta roja. Eso es lo que se necesita en este país. Por lo menos sería el consenso mayoritario. Yo soy socialista, entonces yo necesito más. Se necesita una quinta transformación. Pero me adapto al tiempo actual y estoy de acuerdo en que tengamos un estado de bienestar social moderno. A ver si hay otra pregunta. Dice Álvaro Alarcón, yo quiero preguntar, de acuerdo con una referencia bíblica, dicen que un árbol malo no puede dar frutos buenos. Quiero preguntarte si crees que sea posible que aunque algunas partes del árbol sean malas, pueda dar frutos buenos. Lo que pasa es que las frases pues nos encajonan, ¿verdad? Nos aman a las manos. Podríamos usar otra metáfora que no fuera la del árbol bueno y el árbol malo, ¿no? Por ejemplo, un cambio de maceta, ¿no? O sea, ¿qué tal si tiramos la maceta del árbol y ponemos una maceta del mismo árbol, pero un árbol sano? En fin, podríamos yo creo que sí, que este árbol, siguiendo la metáfora de Álvaro, este árbol, si no le estamos arrancando las raíces, lo que sí estamos haciendo es tal vez una podada y tal vez con abono y con más agua
pueda hacerlo, ¿no? Yo tengo la experiencia en mi jardín de que me encontré, cuando compré mi casa, encontré un árbol completamente comido por las hormigas. Y mi batalla fue de 3 años con las hormigas. 3 años protegiendo el árbol de muchas maneras. Y de pronto dio unas flores hermosas. Totalmente muerto. Mi esposa decía, ya, hay que tirarlo porque ya no tiene vida. Pues a los 3 años floreció. Entonces, pues hay que saberle mucho, insistir mucho en la agronomía y la jardinería para eso, Álvaro. Un saludo. Hay unos saludos que nos podrían poner, por favor. Gutiérrez Falcón dice, muy oportuno el tema, sobre todo con la calidad de Alejandro. Gracias, Alfredo Falcón. Es un escritor que está por publicar un libro muy interesante acerca de la 4T. Felicidades y saludos, José Alfredo. Dice Betty Guzmán Núñez, y estoy disfrutando de tu plática en línea, Alejandro Rosado. Ya me imagino lo maravilloso que será una plática presencial en vivo y a todo color. Muchas gracias por tu aporte, realmente lo estoy disfrutando. Muchísimas gracias, amiga. Y ya que superemos la pandemia, si va a ocurrir, voy a volver a dar giras. Estaba empezando a dar giras de conferencias y presentando mis libros, y ya nos encontraremos, claro que sí, en persona. Laura Pereda nos dice, como siempre, un placer escucharte, Alejandro, y gracias a Despertares por la convocatoria. Muy bien, Laura, te mando un abrazo. Ella está en Metepec, Estado de México. Un cálido abrazo para ti. Gracias. José Elara dice, excelente y gran trabajo. Muchas gracias, Alejandro Rosado. Pepe de Lara, que ya con él he platicado algunas veces, es otro personaje interesante. Pepe de Lara debería reescribir la tesis 20 sobre el respeto a la ecología, a la vida, a las cosas. Pepe de Lara sería excelente redactor alternativo a esa tesis. Se lo vuelvo a proponer. Saludos, Pepe. Leti Chaires Alvarado dice, mis felicitaciones, muy buen análisis, un gusto escucharte. Muchas gracias, Leti, seguidora de mi muro de Facebook, asidua lectora de mis mini ensayos, pongo ahí en el muro. ¿Alguien más? Ya son todos. Hoy no me resta más que agradecerte profundamente. Álvaro Alarcón está diciendo que muchísimas gracias también. Fue un placer tenerte aquí con nosotros. Yo sé que no va a ser la única vez que nos vamos a escuchar y a ver, y espero, como dicen, también hacerlo en vivo y en directo. Muchísimas gracias, quedé muy complacido con esta plática el día de hoy. Qué padre que les gustó, y estoy también muy agradecido con ustedes por la invitación. Y sí, seguimos, porque esto le falta mucho. Sí. Con el tema que quieran. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias y me despido de todos ustedes. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Adiós.